A ver, vamos a esperar un ratito, vamos que se inicie la grabación, chicos. Muy bien. Muy buenas tardes, jóvenes, con todos ustedes. Los saluda el profesor Joao Arias del curso de Historia del Perú. Vamos a empezar con nuestra clase de hoy, muchachos. Hoy nos toca hablar, jóvenes, sobre los últimos gobiernos, ¿correcto? Los últimos gobiernos. A ver, chicos, recordando, ¿cuál ha sido el último gobierno que hemos desarrollado? A ver, ¿qué hemos visto la última clase? Fujimori, ¿cierto? Fujimori. Muy bien. ¿Y cuál fue la característica del gobierno de Fujimori? A ver, una característica del gobierno de Fujimori. Autoritario, claro, muy bien, un gobierno autoritario. Muy bien. Y Fujimori, jóvenes, Fujimori es sacado de la presidencia, correcto, es sacado de la presidencia. ¿Y qué título le dan a Fujimori? A ver, ¿cómo, cómo termina el gobierno de Fujimori? El Congreso, ¿cómo lo denomina a Fujimori? Porque Fujimori, recuerden, es vacado, muchachos. El Congreso no acepta su renuncia y lo destituyen. A ver, ¿cómo lo destituye? ¿Por qué lo destituyen a Fujimori? Por incapacidad moral. No te olvides, por incapacidad moral. No se vayan a olvidar. ¿Y quién reemplaza a Fujimori en la presidencia? A ver, ¿quién reemplaza a Fujimori en la presidencia? Muy bien, Valentín Paniagua. Muy bien, jóvenes. Entonces vamos a entrar al gobierno transitorio de Valentín Paniagua Corazao. A ver, muchachos. A ver, jóvenes. Este gobierno de Valentín Paniagua, ¿con quién podría ser comparado?
Muy bien, podría ser comparado con el gobierno de Sagasti, claro, un gobierno transitorio. Muy bien, un gobierno transitorio. Muy bien, jóvenes. ¿Y por qué se caracteriza este gobierno transitorio de Valentín Paniagua, que gobernó entre los años 2000-2001? Y tenemos ahí, jóvenes, que Paniagua nombra como su ministro, primer ministro, y también ministro de Relaciones Exteriores, canciller, a Javier Pérez de Cuellar. Repito, a Javier Pérez de Cuellar. Entonces ahí tenemos presidente del Consejo de Ministros y de Relaciones Exteriores. Muy bien. Ahora, Javier Pérez de Cuellar es muy famoso, es muy conocido. ¿Qué otra función o qué otro cargo había ocupado Javier Pérez de Cuellar? A ver, si conocen por ahí. A ver. ¿Qué otro cargo ha ocupado en su momento Javier Pérez de Cuellar? ¿Lo conocen? ¿Primera vez que escuchan de él? ¿No sabían que existía? Muy bien, secretario general, jóvenes, secretario general de la ONU. Muy bien, secretario general de la ONU. Muy bien, chicos, seguimos. Y uno de los principales objetivos, jóvenes, uno de los principales objetivos del gobierno de Paniagua, así como en su momento fue el objetivo de Sagasti, es garantizar, ¿ya? Garantizar las elecciones. Repito, garantizar las elecciones. En este caso, muchachos, cuando hablamos de garantizar las elecciones, son las elecciones del año 2001. ¿Ya? Las elecciones del 2001. Durante su gobierno se va a firmar la Carta Democrática Interamericana. Esta carta tiene por objetivo llevar a cabo nuevos juicios para los terroristas juzgados a través de los jueces sin rostro. ¿Qué presidente
había, jóvenes, había o había llevado a cabo estos juicios con jueces sin rostro. A ver, ¿qué presidente estableció hecho? A ver, ¿qué presidente estableció ese hecho? A ver, ¿quién me dice? Fujimori, muy bien, Fujimori. ¿Y por qué esta Carta Democrática Interamericana establece que se tengan que realizar nuevos juicios? A ver, chicos, ¿qué me dicen? ¿Por qué se tienen que volver a hacer juicios? Porque se habían vulnerado, jóvenes, se habían vulnerado los derechos humanos. O sea, no puede ser juzgado, ¿ya? Repito, no puedes ser juzgado por jueces sin rostro. Pero Fujimori, ¿por qué lo hizo? Porque obviamente de esa manera podía colocar, o los jueces tranquilamente podían colocar penas altas a los terroristas. Pero como nosotros pertenecemos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tenemos que respetar el derecho de todas las personas. Y es por eso que muchos terroristas que habían recibido penas hasta de cadena perpetua, al recibir estos nuevos juicios, recibieron penas mucho más bajas y muchos de ellos terminaron saliendo de prisión. Entonces, si hoy tú te preguntas, así como la ley de arrepentimiento en algún momento, ¿ya? Repito, así como la ley de arrepentimiento, así también, jóvenes, así también a través de estos juicios, muchos terroristas fueron liberados.
Tenemos a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. A ver, jóvenes, a ver, muchachos. A ver, jóvenes. Esta Comisión de la Verdad, ¿de qué se trató? A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué me dicen? ¿De qué trató esta Comisión de la Verdad? Muy conocida, muy famosa. A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué me dicen? No se olviden, jóvenes, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, presidida, repito, presidida por Salomón Lerner, tenía por objetivo analizar los acontecimientos, jóvenes, que se habían suscitado entre la década del 80 y parte de los 90. ¿Y a qué se refiere con los acontecimientos de los 80 y los 90? Se refiere, jóvenes, a los episodios que se habían dado respecto al terrorismo. Pero la Comisión de la Verdad, por si acaso, la Comisión de la Verdad, por si acaso, muchachos, no considera que fue terrorismo. Repito, no considera que fue terrorismo. Considera que fue una guerra interna. Repito nuevamente, para la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, los sucesos en la década de los 80 y parte de los 90 es una guerra interna. Ellos no le dan la categoría de terrorismo. Por si acaso, por si acaso. Muy bien. Y el informe final, la comisión se crea durante el gobierno de Paniagua, pero el informe final, repito, el informe final
se da en el gobierno de Toledo, por si acaso. Hay que tener mucho cuidado. Durante el gobierno de Valentín Paniagua se captura a Vladimiro Montesinos. A ver, jóvenes. ¿Dónde fue capturado? ¿En qué país fue capturado Vladimiro Montesinos? A ver, ¿en qué país fue capturado Vladimiro Montesinos? A ver, ¿qué me dicen, muchachos? ¿En qué país fue capturado Vladimiro Montesinos? Venezuela, claro que sí, se había escapado en el velero Carisma. Repito, se había escapado en el velero Carisma. Y muchachos, hay que entender que eso fue muy criticado porque recuerden, así como hay alguien que controla el tráfico aéreo, hay alguien que controla el tráfico terrestre, también hay una institución que controla el mar. No es que tú puedas navegar libremente y nadie te diga nada y no estés vigilado, porque obviamente tienes que rendir cuentas dentro de la soberanía peruana. ¿Ya? Hay que tener muy en cuenta eso también. Se firmó la declaración de Chapultepec. Repito, la declaración de Chapultepec. ¿En qué consiste esta declaración? La libertad de prensa. Y cómo la prensa, jóvenes, y cómo la prensa contribuye a la democracia. Repito, la importancia de la libertad de prensa y cómo ésta contribuye en la democracia. Muy bien. Y durante su gobierno se firma el contrato sobre la explotación del gas de Camisea, que se encuentra en la zona de la Convención en el Cusco. Muy bien. Muy bien. Se convocaron a elecciones y salió elegido Alejandro Toledo Manrique. En esas elecciones estaba Alejandro Toledo, Alan García y Lourdes Flores Nano. A ver, jóvenes, a ver. Miren, en esas elecciones
Toledo, que había sido pues la imagen de la marcha de los cuatro suyos, cuando era sano y sagrado, como decía su esposa, era uno de los candidatos favoritos. Y los otros, o el otro candidato favorito, era Lourdes Flores. Por ahí hacían la comparación, si Toledo pasa a segunda vuelta con Alan, gana Toledo. Si Toledo pasa con Lourdes Flores, gana Lourdes Flores. Si Alan García pasa con Lourdes Flores, gana Lourdes Flores. Entonces, Lourdes Flores tenía mucha aceptación. Pero lamentablemente, a pocos días de las elecciones, el padre, repito, el padre de Lourdes Flores comete una imprudencia. Repito, comete una imprudencia. Dice una frase que marcó, jóvenes, el pase a segunda vuelta de Lourdes Flores. Aún así, tuvo un gran porcentaje de votación, pero no le alcanzó. Como los periodistas siempre estaban preguntando y tratando, y habían ataques de Lourdes hacia Toledo y viceversa, el padre de Lourdes Flores dijo, o se refirió a Toledo como el auquénido de Harvard. En ese momento, pues fue una expresión muy racista, ¿no? Muy ofensiva en contra de Toledo, y obviamente eso le restó varios puntos a Lourdes Flores. Y el que termina pasando, jóvenes, el que termina pasando a la segunda vuelta es Alan García. Y ya la historia conocida de quién ganó estas elecciones. Estados Unidos, o con Estados Unidos, se firma el ATPA, o se promulga el ATPA, la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas, así como también se firma el TLC, el Tratado de Libre Comercio. De esta manera, jóvenes, ¿qué política estaba siguiendo Toledo? ¿Qué política económica, podríamos decir, estaba siguiendo Toledo? A ver, chicos. A
ver, ¿quién me dice qué tipo de política económica se establece? Una política económica neoliberal. Repito, una política económica neoliberal. Muy bien. Seguimos entonces. Ahí tenemos también la construcción de la carretera interoceánica que une al Perú y al Brasil. A ver, jóvenes, ¿por qué esa carretera ha generado tanta polémica? A ver, ¿por qué ha causado tanta polémica esa carretera interoceánica? ¿Con qué empresa está relacionada, jóvenes? Muy bien, los casos de corrupción de Odebrecht. Muy bien, así es, jóvenes. Muy bien, sigamos entonces, sigamos. Se establece la Ley Orgánica de Regionalización. Miren, en esta Ley Orgánica de Regionalización, muchachos, Toledo también había propuesto hacer macroregiones. Repito, hacer macroregiones. Para eso, jóvenes, para eso se llevó a cabo un plebiscito, se llevó a cabo una consulta popular, jóvenes, para ver si las regiones con mayores ingresos, con mayor poder económico, querían unirse a una región de menor poder económico. Y obviamente la población de esas regiones con mayor poder económico, con mayores ingresos, se opusieron. Así que la idea de hacer macroregiones no funcionó. Se estableció el plan de vivienda, el famoso techo propio. A ver, chicos, ¿quién es ese ministro? ¿Quién es ese ministro que llevó a cabo ese plan de vivienda techo propio? A ver, ¿qué me dice?
A ver, nadie, muchachos, nadie se acuerda quién es ese ministro. El famoso joven es Techito Bruce. No se olviden, el famoso Techito Bruce. Muy bien, sigamos. El programa educativo Huascarán. El programa educativo Huascarán. A ver, sobre este programa me imagino que muchos deben haberlo llevado en colegio, muchachos. A ver, ¿qué me dicen? ¿En qué consistía el programa Huascarán? ¿Se acuerdan de sus lactos verde? ¿Han tenido ustedes en el colegio sus lactos verde? ¿No? ¿No han visto eso todavía? Son muy jóvenes para recordar. El objetivo de este plan Huascarán, jóvenes, tenía o consistía en tener una educación con Internet, ¿no? Una educación con Internet. Por eso en los colegios habían dado lactos para que obviamente pudieran llevar a cabo la enseñanza, muchachos, la enseñanza. Y así pudieran los colegios estar interconectados. Lamentablemente, jóvenes, no funcionó. Pero ese era el objetivo del plan Huáscarán. Que si hubiera funcionado, creo que hoy la educación virtual a nivel nacional sería definitivamente mucho más fácil. Se estableció el plan a trabajar urbano. ¿En qué consiste el plan a trabajar urbano? A ver, en este a trabajar urbano, muchachos, era muy parecido al plan de Belaúnde que se conocía como la cooperación popular. Repito, la llamada cooperación popular. En este caso, el Estado apoyaba, repito, el Estado apoyaba a una obra, ¿cierto? Una obra pública, en un asentamiento humano, en una población, les entregaba los materiales, ¿ya? Repito, les entregaba los materiales y la población ponía, ¿no? Su mano de obra. Repito, ponía su mano de obra. En eso consistía a trabajar urbano. Y eso buscaba generar empleo en la población. Pero este gobierno de Alejandro Toledo fue un gobierno
inestable, ¿ya? Fue un gobierno inestable, tuvo muchos inconvenientes. Uno de ellos fue, por ejemplo, el Arequipazo. Repito, el Arequipazo. ¿Y en qué consistía? La población de Arequipa se opone a la privatización de las empresas eléctricas EGASA y EGESUR. Repito, las empresas eléctricas de EGASA y EGESUR. También se produjo, jóvenes, el llamado Andahuaylazo. El Andahuaylazo. Profe, ¿y en qué consistía el Andahuaylazo? La protesta de Antauro Humala. Repito, la protesta de Antauro Humala. A ver, jóvenes. Lo que sucede es que se habían producido acusaciones, repito, se habían producido acusaciones sobre un escándalo de firmas falsas y que a través de esas firmas falsas Toledo había llegado a la presidencia, ¿no? Había podido inscribir su partido y había ganado las elecciones. Entonces, Antauro Humala consideraba que la elección de Toledo era ilegal, ¿no? Que primero no debió haber inscrito su partido debido a que las firmas presentadas eran falsas. ¿Ah? Eran falsas. Y por eso decía que Toledo debía renunciar. ¿Ya? Tenía que salir del cargo de presidente. Se sublevó en Andahuaylas, tomó por asalto la comisaría en Andahuaylas, murieron personas en esta protesta y es por eso que hoy Antauro Humala sigue en prisión, muchachos. Muy bien. Seguimos. Y se firma el acuerdo, repito, se firma el acuerdo nacional entre los principales, repito, entre los principales partidos políticos para garantizar unas buenas elecciones. Un respeto político entre todos los candidatos. Seguimos. Se convocaron a elecciones y ahora teníamos a Ollantumala, nuevamente a Lourdes Flores, a Alan García, y miren, más abajo está Marta Chávez, Valentín Paniagua, y por ahí, si es que mal no me equivoco, Joy Guay, si es que no me equivoco el apellido o el nombre de esa persona, y último, Susana Villarán. Nuevamente Lourdes Flores estaba a puertas de pasar una segunda vuelta, pero lamentablemente en los últimos conteos el APRA pasó
a la segunda vuelta, ¿no? Le quitó el segundo lugar. Y de esa manera, jóvenes, Alan García le terminó ganando a Ollanta Humala. Hicieron una campaña también en contra de Ollanta Humala, de que era muy radical, que era de tendencia comunista y demás cosas. Muy bien. Durante el gobierno de Alan García se produjo el moqueguazo. El problema, jóvenes, sobre el canon minero. Moquegua se queja, se revela y le reclama al Estado que le dan más partidas de dinero a Tacna y no a Moquegua. Durante este gobierno, Machu Picchu, jóvenes, fue declarada como una de las maravillas del mundo moderno. Se produce el baguazo, otro problema, jóvenes, debido a que se habían dado autorizaciones para explotar zonas de la región amazónica, pero no se habían consultado con los aborígenes de la zona. En eso consiste el baguazo. Y ahí hubo muchos problemas, tanto así que el policía de la región tuvo que rendirse para que los comuneros no los terminaran linchando. Se produjo el terremoto de Pisco del 2007, ¿no? 15 de agosto del 2007, muchachos, ¿no? Que dañó a toda la zona sur del Perú. Se produjo también el escándalo de los llamados petroaudios. Repito, el escándalo de los petroaudios, donde se observa a empresarios y políticos relacionados con el APRA, como Rómulo León Alegría, que negociaba favores para una empresa noruega y se pudiera hacer de la licitación para la explotación de petróleo. Como esta conversación o estas conversaciones se filtraron, se le conoce como el escándalo de los petroaudios. Muy bien. Durante este gobierno se produjo también la sentencia a Alberto Fujimori. Pero para poder detallar un poco más esta parte sobre la sentencia a Fujimori y lo último de este gobierno, lo veremos, jóvenes, al regresar de nuestro examen de hoy. Ya el examen está activado. Voy a compartir con ustedes el link para que puedan dar rápidamente el examen. Como ya saben, 10 minutos y continuamos con la clase. Es muy importante dar todos sus exámenes y que den sus simulacros, porque eso te va a permitir repasar y aprender algunos datos que no tenías en la clase. Muy bien, 10 minutos y continuamos, jóvenes.
Vamos, jóvenes, todos dando su examen. Es muy importante para que todos puedan tener mayores conocimientos. Nos quedan 5 minutos, muchachos. Un minuto, jóvenes, y terminamos el examen. Vamos, chicos, último minuto.
Muy bien, jóvenes, vamos a continuar, vamos a desarrollar las preguntas del examen. A ver, la primera pregunta nos dice lo siguiente. El objetivo fundamental de la Comisión de la Verdad y Reconciliación instalada en el gobierno transitorio de Pañagua es, muy bien, todos han respondido, profesor, establecer y conocer la verdad de lo que pasó en el Perú como consecuencia del terrorismo. En la pregunta número 2 nos dice responder verdadero o falso acerca del gobierno de Alejandro Toledo. Inauguró el gasoducto del gas de Camisea, verdadero. Él inaugura el gasoducto. Pero recuerden que el contrato se había iniciado durante el gobierno de Pañagua. Muy bien. Durante el gobierno de Pañagua. Tenemos ahí la creación de la SUNAT. La SUNAT, no hay que olvidar, jóvenes, que fue creada durante el gobierno de Fujimori. Así que eso es falso. La emisión del informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Claro, la comisión se creó durante el gobierno de Pañagua, pero el informe final durante el gobierno de Toledo. La unificación de la Policía Nacional. La Policía Nacional, jóvenes, se unificó, repito, se unificó durante el gobierno de Alan García. Repito, durante el gobierno de Alan García. Así que es falso. Primer gobierno de Alan García. Y la implementación del programa Huascarán sí corresponde al gobierno de Toledo. Así que la respuesta, jóvenes, era la letra A. Muy bien. Seguimos. Y en la pregunta número 3, durante la presidencia de la política educativa planteaba a través del plan, y la respuesta era la D, ¿no? Durante el gobierno de Toledo, la política educativa planteaba inclusión a través del plan Huáscara. Muy bien, chicos, entonces esas serían las 3 respuestas y veo que han respondido de manera correcta, muchachos. Muy bien, felicitaciones. Continuemos entonces con la clase. Nos habíamos quedado en la sentencia a Fujimori. Si tú hoy te preguntas por qué Fujimori está preso, la respuesta, jóvenes, lo tenemos ahí.
La primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema confirmó la condena de 25 años de prisión para Alberto Fujimori por el asesinato en los casos de Barrios Altos, La Cantuta y por el secuestro agravado del periodista Gustavo Gorriti y al empresario Samuel Dayar. La decisión fue unánime, ¿ya? La decisión fue unánime. En los casos de Barrios Altos y de La Cantuta, pero que en el caso de los secuestros de Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer, la opinión estuvo dividida. Entonces, por usurpación de funciones, que se dictó el 11 de diciembre del 2007, a Fujimori lo condenaron a 6 años de prisión. Por los casos de Barrios Altos, La Cantuta, ¿cierto? Después tenemos por delito, bueno, ya sabemos que por ahí le dan 25 años. Por delito de peculado, en el 2009, Fujimori reconoció el delito y de haberse apropiado de 15 millones de dólares de las arcas del erario nacional. La sala le impuso 7 años, 6 meses. Por delitos de corrupción, en el 2015 recibió su cuarta condena relacionada a los delitos de corrupción, espionaje telefónico, ¿no? El famoso chuponeo, y por la compra de congresistas tránsfugas, ¿cierto? Como se había observado en el famoso Vladivideo Curi Montesinos. Y el 8 de enero del 2015, la cuarta sala penal liquidadora sentenció a Alberto Fujimori a 8 años de prisión por haber desviado los fondos de las Fuerzas Armadas y del Servicio de Inteligencia Nacional para financiar los diarios Chicha, y así apoyaron su segunda reelección. Muy bien, entonces ya sabes por qué motivos hoy Fujimori está preso, ¿correcto? Está preso. Y obviamente su pena más alta tiene que ver, está relacionado con los casos de La Cantuta y Barrios Altos. Pero si bien es cierto, él no cometió esos delitos, ¿correcto? Él no cometió esos delitos, pero él era el presidente. A ver, jóvenes, ¿quiénes llevaron a cabo ese accionar en Barrios Altos y La Cantuta? A ver, ¿cómo se llamó ese grupo paramilitar?
No, Sendero Luminoso no es un grupo militar, es un grupo terrorista. El MRTA también es un grupo terrorista, muchachos. Recuerden, el grupo paramilitar, jóvenes, el grupo Colina, no se olviden. El grupo Colina. Muy bien, muy bien. Seguimos. Los diarios Chicha aparecieron, claro, no se olviden, durante el segundo gobierno de Fujimori. Durante el segundo gobierno de Fujimori. Y acá podemos ver, jóvenes, que durante este gobierno se produce la libertad de la terrorista Lori Behrens, ciudadana norteamericana que tenía filiación al movimiento revolucionario Tupac Amaru. Sentenciada por terrorismo, obtuvo el beneficio de libertad condicional, acogiendo los argumentos sobre que la sentencia ha cumplido las 3/4 partes de la condena a 20 años. Vínculos con el movimiento revolucionario Tupac Amaru. En 1995, cuando preparaban la toma del Congreso peruano para canjear a sus rehenes por emerretistas en prisión. A ver, jóvenes. A ver si ustedes recuerdan. ¿Cuál había sido la sentencia o la primera sentencia que se le había dado a Lori Behrens antes de que intervengan los derechos humanos? A ver, ¿qué me dicen, chicos? Clase anterior. Gobierno de Fujimori. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién dice yo? La pena que se le había dado, jóvenes, era de cadena perpetua. Repito, se le había dado cadena perpetua. Y miren cuánto fue reducido su sentencia. Muy bien. Se produjo otro de los acontecimientos trascendentales que imagino ustedes deben haber visto en su clase de geografía en relación, jóvenes, a este problema limítrofe marítimo entre Perú y Chile. ¿Quién determinó la frontera oficial ante este problema?
ver qué me dicen. No se olviden, la Corte de la Haya. ¿Ah? No se olviden, la Corte de la Haya. Muy bien. Y con eso, jóvenes, hemos terminado nuestra parte teórica de la clase de hoy, pero nos falta, jóvenes, terminar con la parte práctica. A ver, jóvenes, vamos con la pregunta número 1. ¿Cuál sería la respuesta en la pregunta número 1? A ver, chicos, ¿cuál sería la respuesta? Muy bien, me dicen la 1, la C. Muy bien, la respuesta sería la C. Muy bien, excelente. Vamos a la pregunta número 2. Muy bien, me dicen la 2, la C, profesor. No, la B, Valentín Paniagua. Porque te dicen cuando se formó la comisión, no cuando se dio el informe final. Vamos con la número 3. A ver, ¿cuál sería la respuesta en la 3, jóvenes? La 3, la D, muy bien. Correcto, jóvenes. Excelente. Vamos a la número 4.
cuál sería la respuesta en la pregunta número 4. Muy bien, me dicen por ahí la 4, la D. Correcto, porque te preguntan la clave incorrecta. Muy bien. Vamos a la pregunta número 5. A ver, ¿cuál es la respuesta a la 5? La D también me dicen. Ok, Alejandro Toledo Manrique. Vamos a la número 6. Muy bien, la respuesta en la 6, la D, medidas neoliberales. Muy bien. Vamos a la número 7. Muy bien, las 7 jóvenes, también la de estos expresidentes fueron acusados formalmente o no por actos de corrupción. Muy bien. Vamos a la número 8. A ver cuál es la respuesta en la 8, jóvenes.
La respuesta, jóvenes, la B. Libertad de expresión y de prensa. En la pregunta número 9, no fue ministro de Estado durante el gobierno de Paniagua Quetín Vidal. Y en la número 10, jóvenes, el Tratado de Libre Comercio. Y con eso, jóvenes, hemos terminado nuestra clase de hoy. Muchas gracias a cada uno de ustedes, chicos, por estar atentos, participando en nuestra clase. Bueno, hoy es nuestra última clase de este ciclo. Les deseo los mejores éxitos y obviamente felices fiestas a cada uno de ustedes, que la pasen en compañía de sus familiares y que todos sus objetivos se cumplan. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo y nos veremos en alguna otra oportunidad. Cuídense, chicos, nos vemos.